lanzarrayos, entre ellas Pikachu, pero hay más, hay otro que ¿Y tiene... el creador que se había tomado cuando hicieron esto? Le gustaban los bichos, tío. De hecho, tenemos ahí a... ¿Dónde está Ana? Perdona, ahí está Ana, que es experta en Pokémon. Ana te puede explicar lo que es un Pokémon y te puede explicar la física explicada a través de los rayos de Pikachu. ¿Estás viendo algún Pokémon ahora aquí? Vamos a subir un poco, porque me ha impresionado, porque la gente está acojonada aquí. Sí. Hombre, amigo, ¿qué tal? Este es de los mejores dobladores, os vais a impresionar las voces que ha puesto a ciertas películas. Dinos. Por ejemplo, él ha puesto A Genji en Shrek. por ejemplo. ¿Quién es Genji? El de Rey, coño, pareces tonto. Claro, pero Genji... Vaya mierda de pregunta. Pero Genji es una galleta que Genji es una galleta, ¿no has visto la película? Con Sí, es poca memoria. El de Rey. Genji. Yo tampoco lo sé, pero di que sí, coño. Sí, coño. Bueno, va, sí de la edad de hielo. ¿Sí? Hola, la voz, Bueno, y de una serie Y mítica. tengo una serie mítica que, bueno, ya. Luego hacemos un taller de... Hola, de verdad, ¿quién conoce? Y Hola, podéis pasaros a mirar. Bueno, la princesa Bultos también es igual que mi representante. Sí. ¿Princesa Bultos? Sí. Por favor. Sí, ahora, Bultos. Fuerte aplauso para él, para el Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, le vamos a un poquito. Mira, por ejemplo, tenemos también aquí un amigo, ¿tú cómo te llamas? Marino. No, ¿a qué te dedicas? No, ¿cómo te llamas? Quiero decir. Marino. Ah, Marino, ¿a qué eras Marino? Marino de pescado, sí. ¿A qué te dedicas tú, Marino? A ver, ¿puedes ponerte en pie? ¿Cómo has venido? ¿Qué es lo que llevas? Es como una especie de Pokémon. ¿Y esto ahora qué haces tú en tu vida con esto? Bueno, tienes una pala, eres champutero, porque tengo. ¿Nos estás viendo? Exactamente qué persona. Eres un demonio. Ah, matas demonios. ¿Que matas demonios? Cuarto milenio, tío. ¿Cuánto milenio? Vivimos Pero lo decimos desde la máxima ignorancia, perdona, no, seguramente es los demonios así en general, ¿no? eso de lunes a domingo Pero los matas del susto. el mata demonios, pero es muy callado, muy reservado, ¿eh? Sí, porque es un poco tímida. Supongo que ha tenido un día muy complicado. ¿Cuántos demonios has matado hoy? ¿3 o 4? No sé qué dice. Es que llevo una locura. Muchas gracias, ¿eh? Sigo lo tuyo. Muchas gracias, Marino. Vete a... Mira, la gente esta que está haciendo... Puedes ir a Luli Vampín. Tú conoces, porque tú estás en... No, es que tiene un cantajuegos en YouTube, tío. ¿Lo puedes dar a la chica de rosa? La chica de rosa tiene un cantajuegos. Sí, Luli Vampín. ¿No? ¿Qué es lo que haces? Yo nada, eso pues... Yo nada, Secuestro mira, Marino, niños y eso. lo que nada. No es un cantajuegos, es que secuestro niños y eso. Bueno, pues nada, niños, tened mucho cuidado. Y vosotros, perdona, ¿tienes un caballo? ¿Le puedes dar el micrófono al caballo, por favor? No sé. Gracias. Yo soy un caballo. ¿Un caballo tal cual o perteneces a un gremio de buenos dibujos? No. He hecho carreras de caballos. Soy caballo. ¿Qué las he hecho? ¿Te parece que nos vayamos arriba? Sí, mejor que no conozco a nadie aquí, me estoy preocupado. No, Gracias. Fuerte aplauso para todos ellos, ¿eh? Muy bien. Bueno, a ver, con todo respeto a todo el mundo, lo decimos desde la ignorancia y seguramente muchos de vosotros tendréis miles y miles de seguidores, ¿sabes? Pero claro, un tipo que no sabe... ¿Dónde te vas? Te dije, vamos al escenario. Es verdad. El escenario está aquí A ver, arriba. me tienes que explicar todo lo que hemos visto, me tienes que explicar qué es, Vale. es un influencer, qué es... Nosotros entonces estamos en la Fan MediaCon, es un evento creado por creadores de contenido para el público y también para creadores de contenido. Hoy vamos a tener una serie de eventos
que lo primero que va a haber es una mesa redonda, que no va a tener mesa, ¿vale? Sé que te da toque estas cosas, pero en estas sillas se van a sentar un montón de creadores de contenido. Que levanten la mano quien se va a levantar a sentar en la silla para hacer la mesa redonda. Por favor, no os cortéis, ¿vale? Toda esta gente que tiene la mano levantada, no la bajes, por favor. Toda esta gente que tiene la mano levantada, Parte de los que hemos entrevistado. son creadores de contenido, Vale. influencers. Influencer. Vale. ¿Sabes lo que es influencer? Creador de contenido. Es gente que influencia en ti para que te compres un champú, por ejemplo. ¿No podías tener otro ejemplo? Ya. Un champú de cercador. Como que tú usas mucho. Vale, te entiendo. O sea, que influyen lo que hacen y tal, y las marcas después van detrás, todo eso. Sí, está ahí más o menos. Crean contenido, influyen en la gente y luego también vamos a tener una charla sobre ciencia, sobre cosas científicas. ¿Quién va a participar en esa charla? Que levante la mano sin contarse, por favor. ¿Hay un tío ahí detrás? Ah, eso sí que los conozco, algunos los he escuchado en la radio, ¿eh? ¿Le podéis dar el micrófono a la chica del micrófono? ¿Le podéis dar el micrófono a los de ciencia? Está por ahí Adrian, por favor, Adrian. Porque Adrian es un experto en inteligencia artificial. Lo que nos falta a nosotros lo compensar con la aplicación. A mí la normal también me falta, ¿eh? Que decir, ya, Por eso, claro, paz, todo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Esta es la pregunta. Muy buena pregunta. Para eso vas a tener que ir a mi charla luego. ¿Nos podéis hacer un adelanto, por favor? La inteligencia artificial es la simulación de procesos que son lógicos para los seres humanos y es lo que nos hace inteligentes. Entonces se simula con matemáticas, por decirlo. Vale, pues ya no hay idea. O sea, que tienes que multiplicar. Nada, es brutal. Es brutal. Ya, es el futuro que hasta aquí, me imagino, ¿no? Claro, pero... ¿Le puedes pasar el micrófono a la chica de atrás, Ana? Ana sí que yo la he escuchado por la radio. Ana es de Cataluña también. ¿De dónde? De Cataluña. Cataluña. Y ella te explica ciencia, por ejemplo, con los Pokémon. ¿Puedes darnos un ejemplo, por ejemplo, con Pikachu? Es que Pikachu no lo he hecho aún, pero sí que se podría hablar de la diferencia de potencial o algo así, pero yo cojo por ejemplo Pokémon tipo Victreebel, no sé si te sonará. Es eléctrico también, ¿no? Casi. No, nada, es que no tengo yo el cromo Pokémon ese. Pero entonces, no, es como es una planta, entonces pues es explicar en qué planta está basado, algunas láminas que son como unos dibujos científicos donde explico a través de Pokémon la ciencia. Pero hago muchas más cosas, no solo Pokémon. Sí, tienes que Bueno, pero explicar como hay bastante. público, como hay gente disfrazada, pues a lo mejor pues Expliqué interesada. también, ¿sabes lo que es un mecha? ¿Qué me has llamado? Es Venga, el que jugaba fútbol. Ah, venga, sí. Mecha, Era portero. un robot gigante pilotado. Pues el último vídeo que hice era pues, explicar si es posible o no es posible que exista un robot gigante pilotado. ¿Y existe un robot gigante? Mira el vídeo. Sí, más o menos. La respuesta es más o menos. Vale. Pues esto lo tendréis en las charlas, diferentes charlas. Además tendréis también a la gente haciendo cosplay y lo que Uy, nos... cosplay, eso me suena a algo sexual, ¿no? No me mires así, ¿qué es cosplay? Mira, además los de cosplay están pasando en nosotros, están con el WhatsApp y con el Tinder haciendo match todo el rato. Cosplay es la chica caballo, digamos. Sí, la chica Vale, caballo... ahora no entiendo. Cosplay, ¿qué quiere decir cosplay? Si me lo explicas. Pues, Disfrazarse. No, pero que lo explique la chica caballo. Pásale el micro a la ¿Te chica imaginas caballo. que nomás cogerla va? Pero nos reímos de la ignorancia, ¿eh? Eso no pasa así. ¿Qué es ¿Qué cosplay? tenía que explicar? ¿Qué es cosplay? Pues ¿Es un disfrazarse grupo de, musical? Sí. disfrazarse de un personaje. ¿Cuál es tu grupo, tu personaje? Se llama Hochi. Y ¡Oh, Hochi! es de un juego y una serie de animación japonesa que va de anime. Sí, que va de... Hombre, pero el anime yo era ya que empezaba. No, ya... Estaba en blanco y negro cuando tú, ¿no? que va básicamente pues de caballos de carreras, pero ahora son chicas anime y corren y ya está. O sea, la trama son los caballos de carreras que Sí, se o sea, el convierten en caballo de carreras chicas, existe de verdad, ¿eh? que se convierten en chicas que saltan y corren. Sí, exacto. Nada más,
cosa que los dibujos de... Eso es para luego. ¿Y eso entretiene? ¿Está guay eso? A mí me entretiene mucho, pero igual es que yo tengo también el cerebro de un niño pequeño. No, no, no. ¿Cómo?